Muy bien, hoy tengo un mensaje muy especial. No sé cómo Wow, la verdad que está un poco grueso. Y le pido al Espíritu Santo que me guíe para que podamos aprender este mensaje el día de hoy. Estamos enseñando una serie que se llama Jesús, sus enseñanzas. El domingo pasado predicamos las parábolas. Pero mira lo que vamos a predicar hoy y la verdad que estoy seguro que les pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y discernimiento para poder predicarlo de una manera agradable, para que podamos nosotros recibirla en nuestro corazón. Pero de entrada está gruesa la prédica el día de hoy, ¿ok? Así que abróchense sus cinturones y vamos al versículo, vamos a entrar directo al versículo. Vamos, Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Yo sé que estas enseñanzas son difíciles, casi no se predican, pero es necesario a veces hacerlo, y más es que se presta esta serie. Y mira lo que dice este versículo: no crean que he venido a traer paz a la tierra. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice Jesús. He venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. No están mis nueras, no están por aquí. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Amén. Amén. ¿Le podemos decir un amén a esa palabra? Amén. Escribe ahí, amén. Padre, úsanos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, hoy vamos a creer que vamos a salir edificados, vamos a salir con un pensamiento nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Y la verdad que hoy vamos a aprender bastante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesús vino a decir esto? Cristo sabía de entrada que cuando Él llegó a la tierra, sus enseñanzas, sus parábolas, su forma de pensar, su forma de actuar, iba a traer controversia en la tierra. De entrada Él sabía eso. De entrada Jesús sabía que iba a encontrarse con una oposición. Y aquí escribía. Y en cierto caso también iba a haber rechazo y por consiguiente iba a haber una división. Jesús sabía que iba a provocar controversia a sus enseñanzas, iba a haber rechazo y por consiguiente división. Iba a haber una división. Incluso Él sabía que amistades, familiares, la sociedad se iba a dividir por causa del mensaje que Él iba o que traía para la tierra. Sigamos aquí leyendo. Y así como muchos iban a rechazarlos, también muchos iban a aceptar el mensaje de Jesús. Así como iba a causar división, también en otros iba a causar una unión de pensamiento. No sé si me explico acá, pero la verdad que este versículo está bien grueso, bien fuerte, bien pesado y a veces difícil de digerir. Pero yo quiero que vayamos al contexto. Mira aquí. Inclusive en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, mira lo que dice del mismo mensaje que Jesús está diciendo, porque se está hablando del libro de Mateo, pero mira lo que dice Lucas. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Es lo que está diciendo Jesús. Luego, después de ese versículo, viene lo que dijo Mateo, en el libro de Mateo.
¿verdad? Que yo vengo a causar, ¿qué? División, pleito y contienda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y la verdad que es muy agresivo lo que está diciendo. Imagínate que si a mí me hubieran presentado Jesús así, yo me pongo a la defensiva. Yo no quiero un Jesús que venga a traer conflicto a mi vida. Pero el contexto de esta historia, el contexto, tenemos que entender el contexto porque Jesús lo dice. Jesús lo dice porque en ese tiempo, la sociedad en ese tiempo estaba sentada en que había clases sociales, hombres superiores. Habían conquistadores y conquistados en ese tiempo. Tenemos que regresar un poco a la historia y entender por qué Jesús lo dice. ¿Estamos ahí? Él no lo dijo, él lo dijo de dos formas, pero quiero que entiendas el contexto. Regrésate 2000 años atrás, los que fueron a la escuela y los que entraron a clases, ¿verdad? Los que fueron a primaria y les gusta la historia, podemos regresar un poquito a la historia y leer los libros, que en ese tiempo habían conquistados y conquistadores. Había una sociedad, ¿verdad?, de ricos, y el que era esclavo, el que nacía de una familia de esclavos, iba a terminar muriendo esclavo. Si tú naciste como servidumbre, ibas a terminar siendo, al final, servidumbre. Era muy marcado en ese tiempo, era muy marcado las clases sociales. Y escribí aquí, y eso era en la sociedad romana. Imagínate la sociedad greco-romana. Esos estaban peores, o digo yo peores, porque ellos se creían que venían de los dioses del Olimpo. Ellos se creían que de alguna manera eran un linaje especial, porque la sociedad greco-romana, griega y romana se juntaron y crearon una cultura, y que esos crearon hasta ese linaje, ¿verdad? Ese linaje que solo, yo soy de sangre azul, ¿verdad? Y eso fue muy marcado y fue muy introducido en ese tiempo. Se podía ver las clases sociales, pobres y ricos, castas, o las famosas castas familiares, se podían ver muy marcadas. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, por eso, en ese tiempo, ¿verdad?, Jesús, cuando él empieza a hablar de sus enseñanzas, sabía que a cierta sociedad, ¿verdad?, les iba a afectar su forma de pensar. Inclusive los mayas y los aztecas, quiero agregar un poco aquí a la prédica, también estaba muy marcado ese tipo de sociedad. Creo que los que conocen un poquito de la historia de nuestros países podemos entender que los aztecas, si iban y conquistaban a los mexicas terminaban siendo esclavos de los aztecas hasta que el día que ellos murieran. Ellos podían disponer de la vida de los hombres y de las mujeres conquistados, podían ser sus esclavos. Y eso también sucedió hace casi un poco más de 2000 años, en el tiempo de Jesús, que cuando te conquistaban, tú pertenecías, y todo, ¿verdad?, le pertenecían a las personas que tenían potestad sobre tu vida. Toda tu tierra, todo tu ganado, tú tienes que pagar derechos, ¿verdad? Tienes que pagar impuestos a ciertas personas, solo por el hecho de que ellos tenían, ¿verdad?, el poder sobre la tierra donde tú vivías. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces ese es el contexto por qué Jesús lo dice. Por supuesto, yo también aquí escribía, en fin, vives en un mundo, mira, esto es lo que me gustó. En fin, vives en un mundo donde te dicen que no puedes aspirar a ser alguien mejor. Y los que están encima de ti pueden tratarte todo lo mal que se les plazca porque descienden de dioses o están en una casta social superior. Vives en un mundo donde tú y tu familia pueden terminar ser tratados como basura, esclavizados o muertos, solo por haber nacido en una casta inferior. Y el pueblo que perdió la guerra termina siendo esclavo de los conquistadores. Eso es lo que sucedía en ese tiempo. Eso es lo que sucedía
en ese tiempo. Y entonces aparece en escena Jesús. En ese momento Jesús aparece en escena y viene a cambiar la forma de pensar y de pensamiento. Viene a cambiar todo. Viene con un mensaje totalmente diferente. No sé si me estoy explicando. Viene a cambiar todo. Y ven que muchas personas empiezan a adorar y a seguir a un hombre que nació en Belén y que empezó a predicar y a enseñar de una manera totalmente diferente para todos. Inclusive ese hombre que vino a cambiar la forma de pensar fue apresado y lo llevaron a juicio porque el mensaje que daba Jesús era un mensaje controversial. Por eso fue llevado a juicio. ¿Quién lo llevó a juicio? No lo llevaron los romanos, lo llevaron los israelitas, los fariseos, los judíos de ese tiempo. Porque el mensaje que Jesús estaba mandando o enseñando era un mensaje que iba en contra de lo que les habían enseñado a ellos. Estaba causando una división, y en efecto, estaba causando una división porque el mensaje de Jesús es un mensaje que cambia y que causa división, porque el mensaje de Jesús es totalmente diferente al mensaje que se estaba dando en ese tiempo. Inclusive en el Antiguo Testamento decía la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Y en el Antiguo Testamento era diferente, allí te condenaban a muerte si tú no cumplías las leyes mosaicas. Si tú robabas, ¿qué pasaba? Que si alguien está ahí conectado, si tú robabas, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento? Te cortaban la mano. Y si tú eras infiel a tu esposo y a tu esposa, estabas condenado a muerte. Prácticamente en el Antiguo Testamento no se enseñaba a perdonar, sino es la ley del más fuerte. Eran leyes fuertes. Claro que cuando viene Jesús y viene a enseñar de una manera diferente, causa controversia, causa un efecto, causa división. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Yo escribí ahí, entonces llegan personas que adoran de repente a un hombre humilde, de un humilde carpintero de Belén, que murió o justiciado por las autoridades locales, por decir algo muy peligroso, que solo existe un solo Dios. Mira lo que dice, que existe un solo Dios y que todos los hombres, presta atención, y que todos los hombres, esclavos, hombres libres, aquí escribía, inteligentes y tontos, ricos y pobres, reyes y plebeyos, nacionales y extranjeros, eran iguales delante de Dios. ¿Cómo así? No sé si me explico, ¿sí me estoy dando a explicar el día de hoy? ¿Cómo así? ¿Cómo que Jesús viene a enseñar un mensaje donde nos dice que todos, absolutamente todos, somos iguales delante de Dios? Pero el mensaje tradicional, el mensaje que ellos tenían como base era, no, tú eres rico, pero los pobres a un lado. No todos tienen acceso a Dios. Inclusive, no nada más en la sociedad judía o en la fe judía, sino en muchas religiones, en muchas formas de pensamiento y de creencias, tanto romanas como griegas, como las egipcias, inclusive los mayas, no todos podían tener acceso a los dioses, ¿sí me explico? Como que era muy limitado y reservado, VIP, tener acceso a Dios o a los dioses de ese tiempo, de esas sociedades. Viene Jesús, ¿verdad? Viene Jesús y cambia todo y le dice a todo el mundo, mira, hay un Dios que acepta a todos por igual.
Hay un Dios que acepta todo, ricos y pobres. No le importa a nuestro Dios, el Dios que me envió a mí, que es mi Padre. No, a Dios no le importa si tú eres rey o si tú eres un plebeyo. Al Dios que el Dios que yo enseño, a no le importa si tú eres rico o si eres pobre. Todos tenemos acceso al reino de los cielos. No importa la cantidad de dinero, no importa si eres de la casta de los virreyes, no importa si eres de sangre azul o de sangre roja o de sangre amarilla, no importa el color de tu piel, de tu raza, de tus ojos. Yo no sé si eres marigüero o negro, pero todos, absolutamente todos, tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no va a causar controversia? Claro que sí va a causar controversia, va a causar división, va a causar conflicto, porque Jesús cuando llegó, por eso le decían al Mesías, Él vino a cambiar todo lo establecido, todo el statu quo de ese tiempo vino a cambiar, ¿verdad? El antes y el después, antes de Cristo y después de Cristo, vino a cambiar todo. Por supuesto que a la gente le molestó, porque ya estaban acostumbrados a tener una forma de pensamiento, y este tipo viene a la tierra a cambiar todo, hasta la forma de pensar. Por supuesto que va a haber conflicto, por eso lo apresaron y lo crucificaron y dio la vida por nosotros, por ti y por mí. No sé si me estoy explicando el día de hoy. Por eso Él dice, yo vine a causar división. Amén. Pero ahorita vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Escribe ahí amén, por favor. Y los que están aquí hoy y nos acompañan, me gustaría que le den amén ahí en la transmisión. Ahí, pastores, también lo estoy viendo ahí conectado. No sé, escribe algo ahí, invéntame algo, ¿verdad? Claro, es un mensaje que es masivamente bien recibido en ese tiempo, porque solo había un grupo selecto de gente que tenía privilegios. La mayoría eran servidores, esclavos y conquistados. Claro que masivamente fue aceptado ese mensaje de Jesús, pero también masivamente esas partes privilegiadas no la aceptaron. Tenemos que estar entendidos que es un pasaje fuerte. Si nosotros leyéramos este pasaje a cualquier persona que no conoce de Jesús, te aseguro que no lo podríamos ganar. ¿Sí o no? A mí no, te voy a ser honesto, a mí yo nunca, cuando yo conocí de Jesús, yo no conocía este versículo. Y si me lo hubieran presentado, ¿cómo voy a seguir un Jesús que causa división? ¿Cómo me va a poner Jesús en contra de mi madre y en contra de mi hermano? Y te voy a decir una cosa, sí lo hace. Pero mira, no quiero que lo hagas, tengas ese pensamiento religioso. Yo quiero hoy dosificarlo y que el Espíritu Santo te revele qué es lo que está sucediendo cuando Jesús, o qué es lo que sucede. Bueno, sí, pero ahorita estoy predicando la palabra de Dios, terminando de ir a ver a mis hermanos y a mi madre. Y jamás Jesús menospreció a su mamá y mucho menos a sus hermanos, porque el mismo Jesús, su madre estuvo con él hasta el día de su crucifixión. Sino es una enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento a sus discípulos. Pero sí, quiero decirte que Jesús en ese tiempo causa división, por supuesto. Y nos pone en contra de nuestros padres y nos pone en contra de nuestros hermanos. ¿Sabes por qué? Y aquí porque cuando llega Jesús a tu vida, llega como un fuego. Cuando Jesús te es presentado, tú vienes con costumbres como hace 2000 años atrás, con un pensamiento totalmente diferente. No sé si me explico acá. En el contexto actual, tú vienes con un contexto, con un pensamiento totalmente diferente, ¿sí o no? No sé si lo que me estás viendo, si tú estás mirándome, antes de conocer a Jesús, tú venías con un pensamiento totalmente diferente al pensamiento que tienes el día de hoy. Y cuando viene Jesús a tu vida, empieza a revolucionar muchas cosas. Empiezas a darte cuenta que Jesús es la verdad
la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. ¿Sí o no? Empieza a haber conflicto en nuestras formas de vivir y en nuestra forma de pensar. Empieza a haber controversia cuando Jesús empieza a llegar a tu vida, a tu corazón, y empiezas a tener conflicto con tu papá, con tus hermanos, con tu esposa y con tu esposo. La verdad que el versículo es agresivo, pero tiene toda la razón Jesús. ¿Cuántos de ustedes no conocen a mujeres que han recibido a Jesús en su corazón y sus esposos no vienen? Hay conflicto, claro que hay conflicto de pensamiento. ¿Cuántas madres sirven a Dios? ¿Cuántos padres sirven a Dios? Pero sus hijos no quieren conocer a Jesús. ¿Ah? Porque trae conflicto. Jesús trae conflicto a nuestras vidas. Causa una división, pero no es una división, quiero decírtelo, que dejemos a padre y a madre. Trae una división espiritual. Porque tú nunca vas a dejar de amar a tu hijo, nunca vas a dejar de amar a tu padre, porque por un pensamiento de fe. ¿Sí me explico? Simplemente causa división. La fe, la enseñanza de Jesús viene a causar una división en la familia, una división espiritual. Bien dijo el libro, el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni con sangre, sino con huestes y pensamientos de maldad que gobiernan el día de hoy. Causa una división, por supuesto. Lo que yo quiero enseñarte el día de hoy es que si Jesús ha llegado a tu vida, tienes que aprender a lidiar con eso. Pero ¿cómo es posible que Jesús quiera dividir cuando Él dice que tenemos que perdonar 70 veces 7? Hasta eso causa división en las familias. Porque si tú conoces a Jesús, tú dices, bueno, hay que aprender a perdonar a las personas. Pero hay otra persona que está a tu lado, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo o tus hijos, pero papá, ¿por qué vas a perdonarlo si te hizo daño? Pero es que Jesús dice que perdonemos 70 veces 7. Pero es que dice tu esposo, no, es que tú no tienes por qué perdonarla ni perdonarlo. Pero si tú conoces a Jesús, Jesús te va a decir a ti, no Héctor, tú no tienes por qué mal pagar, aunque te paguen mal, tú tienes que pagar bien. Aunque te escupan, tú tienes que saludar a la gente. Aunque hablen mal de ti, detrás de ti, tú tienes que saludar a la gente. Pero hay otros que no comparten el mismo pensamiento de Jesús y causa división. En los mismos matrimonios causa división. Dice la Escritura, airados pero no pequéis. Y a ti te porta un pepino y tú gritas e insultas y causa división. No sé si me explico. Porque el mensaje de Jesús sí causa división entre padres y hermanos, hijos, causa división. Bueno, yo te voy a hablar, creo que todos los que estamos aquí, cuando yo empecé a caminar en las cosas de Jesús, Jesús causó una división en mí, pero no Él. Es que uno empieza a aprender, es que tengo que apartarme de cosas malas, tengo que empezar a caminar con cosas buenas. Y cuando chocamos con el pensamiento tradicional o con la iglesia tradicional, peor tantito, ¿sí o no? No quería tocar ese punto, pero tengo familia que ha causado división por mi pensamiento, por mi fe. ¿Por qué? Porque ha llegado a Jesús a quitarme el velo que yo tenía. Jesús vino a separar los buenos con los malos. Amén. No sé si me he explicado hoy, Señor, Espíritu Santo. Sí me he explicado, levanten la mano, si no, déjenla ahí. Amén, amén. Sigamos aprendiendo.
Guau, a mí me gustaría que pusieran un poquito de música de fondo. Ya vamos a terminar. No va. Muy bien. Tú que me miras en esta transmisión y los que están aquí, no sé si Jesús ha causado una división en tu vida de pensamiento. ¿Sí ha sucedido? Si ha sucedido, escribe amén. Yo quiero remachar el versículo, este versículo, y lo voy a volver a leer el versículo completo. No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. O sea, no he venido a traer paz sino espada, porque era una lucha y es una realidad. Jesús vino a dar un mensaje controversial, es verdad. Muchos pensadores de milenios han coincidido que Jesús vino a cambiar la forma de pensar de la sociedad, porque Él vino a cambiar todo, completamente todo. Es controversial. Muchos se sumaron a ese pensamiento, pero muchos otros se opusieron a ese pensamiento de fe. Dice aquí: porque he venido a poner en conflicto a hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Yo quería remachar este versículo. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, a sus sueños, a sus negocios, al que le da prioridad a otras cosas, menos a Dios, no es digno de Él. Dice aquí que lo perderá el que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Yo quiero estacionarme un poco aquí, y es verdad, yo quiero decirte, muchos de los que estamos aquí conectados y somos creyentes, Jesús, Dios, y todo el mundo sabe que Dios es un Dios celoso, ¿sí o no? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y a Él no le gustan los segundos lugares, ni mucho menos el tercero, el cuarto, el quinto lugar. Él quiere que tú lo tomes a Él en primer lugar, que realmente tú seas todo para Él y que te dejes gobernar por Él en la fe. Jesús no es un controlador. Jesús no quiere controlar tu vida, no quiere imponerte. Jesús es un caballero. Por eso Él siempre enseñó el amor. Dejó el libre albedrío a Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios. Y el único que Él pide es que Él sea todo para ti. Lo dice la Escritura. Porque si no, va a traer conflicto en tus vidas. Va a traer conflicto. En serio. Todavía hoy en día, yo creo que todos los que estamos aquí sentados y los que están conectados, cuando Dios no es primer lugar en tu vida, lo que tú tienes por primer lugar te trae conflicto. Presta atención, porque si el dinero es todo para ti, va a traer conflicto. Si tu esposa es todo para ti, va a traer conflicto. ¿Me explico? Pero si pones a Dios en primer lugar, no va a haber conflicto, porque Dios pone todo en orden. Dios pone en orden tu vida. Va a haber conflicto siempre que tú lo apartes para tu vida. Siempre va a haber conflicto. Siempre. Hoy en día hay conflictos doctrinales que no son malos, pero que hacen que se divida la iglesia. Pero hoy Dios quiere tocar tu corazón y que tú puedas entender que sí, en efecto, Jesús vino, ¿verdad?, a dividir, en serio, pero lo vino a hacer con amor. Él no vino a imponerse. Él vino a enseñar cosas diferentes. Él vino a enseñar cosas diferentes, prácticamente
a cambiar nuestro pensamiento y cambiar el pensamiento de la ley mosaica. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús vino a enseñarnos: si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. Si alguien te pide cargar las cosas por una milla, cárgalas 2 veces. Perdona. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? 70 veces 7. Claro que vino a dividir nuestra forma de pensar. La verdad que es muy difícil, muy controversial, pero es una realidad. Viene a separar familias también en nuestra fe, porque Jesús viene a decirte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay ningún intercesor que pueda abogar con el Padre, solo yo. Tú no tienes abogado, que solo yo. Yo solo soy tu abogado. Pablo no es tu abogado porque así es. Pablo nos lo enseñó, el apóstol Pablo nos está diciendo, Pedro no es tu abogado, Lucas no es tu abogado, es Jesús tu abogado. Viene a cambiar una forma de pensar y una forma de amar a Dios de una manera totalmente diferente. Él vino a enseñarnos que todos tenemos derecho al reino de los cielos, los ricos y los pobres, los reyes y los plebeyos, los esclavos y los conquistadores. Todos tenemos acceso al reino de los cielos. Amén, amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso allá a Jesús? Bueno, hablando un poquito de mí, yo quería terminar con esto. No lo quiero decir de esta forma porque no quiero causar una controversia, pero mi familia venía de la iglesia tradicional, mi familia. Y tenía a mi madre, no sé cómo le llaman ustedes, escríbelo ahí por internet, por las redes sociales. Escríbelo, dilo tú, no lo voy a decir yo. Tenía ahí, y cuando mi madre conoció a Jesús, todo cambió. Y ese efecto, esa fe, esa decisión que ella tomó por seguir a Jesús, a muchos familiares le incomodó, causó una división. E inclusive nos llegaron a decir a mi madre que al infierno se iba a ir por hacer eso. Pero a mi madre no le importó porque ella sabía quién era su Señor y Salvador. Y quiero decirte que para mí fue difícil de creer que mi madre hiciera eso. Igual mi padre, lo mismo pasó. Él tiene un cuadro que adoraba. Yo creo que adoraba más el cuadro que la imagen, porque a donde él iba la llevaba. Y ver que él se deshiciera de todo eso, cambió un conflicto. Hubo un conflicto en su vida y con toda su familia. Y a pesar de que la mayoría de sus hermanos se apartaron de él por haber conocido a Jesús, él siguió creyéndole a Jesús. A veces es difícil seguir los caminos de Jesús, pero Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseña, Él cambia las vidas. El Dios que yo conozco, ahora te quiero hablar un poco de mí. Yo conocí a Jesús en mi vida y vino a causar un conflicto también en mi vida, porque el Dios que yo conozco, o el Dios que yo conocí, era un Dios que era infiel, era un Dios de infidelidad, un Dios de pecado. Pero el Dios que yo conocí a través de Jesús es un Dios de amor, de lealtad, de fidelidad, de una sana vida, de amar a una sola mujer, de honrar a los padres, de amar a los hijos. El Dios que yo conocí a través de Jesús vino a tener un conflicto con mis pensamientos de fe de mi viejo hombre. Por supuesto que viene a causar división. Él viene a ser un antes y un después en tu vida. Las cosas no pueden ser iguales después de que conoces a Jesús. Va a haber controversia, va a haber lucha, va a haber oposición, pero también quiero decirte que también va a haber mucha bendición.
También quiero decirte que los problemas de tu vida nunca se van a acabar, pero con Jesús se hace posible, ¿verdad? Es mejor, es más fácil pelear los problemas de la vida junto con Jesús que sin Jesús. Amén.